¿Me dan permiso de quitar este poquito? ¿No habría problema? ¿Lo puedo poner ahí? Gracias. La verdad es un privilegio volver a la iglesia 15 de mayo y pues está cambiada. Le dieron, como cuando dice mi mamá, le voy a dar vuelta a mi casa para sentirme de otra forma. Veo que acomodaron todo, luces, todo, se ve bonito. ¿Verdad? Les felicito, se ve muy bonita la iglesia, muy bonita se ve. Y creo que se ve todavía mucho mejor cuando la presencia de Cristo está con nosotros, ¿verdad? Esperamos que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Gracias por la invitación, gracias porque sin duda estamos aquí, hermanos. Estamos en un tiempo muy difícil, donde la adoración tendrá que ser como un parteaguas. ¿Adoramos al verdadero Dios o no adoramos a Dios? Los tiempos en los cuales ya la profecía no es futura, sino presente, estamos viendo muchas cosas alrededor del mundo. Y cuando uno da un vistazo a la palabra de Dios y se da cuenta que lo que Jesús predijo se cumple cada vez más. ¿Les gustaría encontrarse con Cristo Jesús? ¿Ir con Él por la eternidad? Depende de nosotros, hermanos, en la verdadera adoración. Y saben que estaba escuchando la lección de escuela sabática esta semana y vamos a seguirle un poquito más al mismo nivel. Ustedes encontraron la base de que Dios nos ama. Hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Y Dios nos ama. Pero todo tiene un límite. Así es que mientras que Dios nos ama, procuremos siempre encontrarnos con Él. Antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera invitarles a que oráramos para invitar al Espíritu Santo, al que sea el que nos guíe en el estudio de esta mañana. ¿Les parece? Y con ello yo quiero preguntar, si usted quiere levantar su mano, si tiene usted alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, algún pariente por ahí que esté pasando por alguna situación difícil, levante su mano para orar. Si tiene alguna necesidad, levante su mano y vamos a orar esta mañana. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, en esta mañana, antes de abrir su palabra, queremos implorar, Señor, de su presencia. Y también, Señor, queremos suplicar, Señor, que cada corazón que ha venido hoy aquí, cada hijo suyo, usted conoce su vida, Señor, conoce sus necesidades, sus pensamientos, Señor. Y a veces, Señor, gritamos en nuestras oraciones, Padre, ayúdanos. Y en esta mañana queremos tener fe que usted escucha nuestras oraciones. Así es que, Padre, todas las necesidades, enfermedades que tengamos con nuestras familias, aún de nosotros mismos, queden en sus manos. Bendíganos, pues, y ayúdenos a estar con nuestra mente abierta para el estudio de esta mañana. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿qué les parece si entramos en la materia del estudio? ¿Sí? Hebreos 9:24 es uno de los textos que pues me llama mucho la atención porque yo puedo encontrar ahí todavía lo que Jesús hace por nosotros. Si ustedes se fijan, Hebreos 9:24 lo tenemos ahí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de ¿qué? O sea, cuando Cristo entró, no entró al que Dios le dijo a Moisés, harán un santuario para habitar en medio de vosotros. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo en la tierra y Dios le dio las instrucciones exactas de cómo se tenía que fabricar. Ese era el santuario terrenal. Pero este versículo me dice que Jesús no entró a ese tabernáculo terrenal, sino que dice ¿cuál? Dice, figura del verdadero, sino entró, dice, en el cielo mismo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién se presentó Cristo? Para nosotros. Entonces cuando yo digo, Señor, a ver, quiero entender algo. Saben que nosotros tenemos una doctrina tan amplia, que es el santuario, que nos presenta lo que Jesús sigue haciendo por nosotros después del Calvario. Porque hay muchas iglesias evangélicas que creen que la obra salvífica de Jesús terminó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Pero sin darse cuenta que para nosotros comenzaba ¿qué?
una obra especial. Por eso cuando usted lee Hebreos 9:24 y que dice que Jesús no entró al tabernáculo hecho de mano aquí en la tierra, sino que cuando resucitó, ¿entró a dónde? Entró al lugar donde se encontraba su Padre Celestial, al santuario celestial. Y no fue nada más para decir, Señor, gracias por la victoria que tú me diste porque resucité, sino se presentó para quienes. Amén. Si usted no lo entiende todavía, entonces está difícil. ¿Se presentó para quiénes? Para nosotros. Para mí. Porque Él está haciendo una obra especial. Cuando dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre ya hay casas hechas, aún desde antes. Y cuando dijo Jesús, voy pues a qué. Muchos creen que fue Jesús a hacer casas. No, fue a preparar el camino de qué? De salvación para ti y para mí. Eso fue hacer. Amén. Ahora, nosotros vamos a comprender. Fíjense que no va a ser mi texto, Hebreos 9:24, de la relación del tema. Yo quiero llevarlos a un libro que para muchos todavía en la iglesia es conflictivo para entenderse o para comprenderse. ¿Saben que muchos hemos navegado con los estudios de profecía? Y cuando usted dice, vamos a estudiar profecía, muchos entendemos que profecías son fechas. Aprendemos de tal fecha a tal fecha esto, de tal fecha a tal fecha esto, sucedió así, y encaja en Apocalipsis, y encaja en Daniel, y que Babilonia, Medo-Persia, y nos embotamos de tantas fechas que muchas veces perdemos de vista lo que en sí la profecía te quiere enseñar. Y el libro de Apocalipsis es un libro que habla del amor de Jesús por su pueblo. Amén. Pero usted cuando lee el libro de Apocalipsis, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra cuando está leyendo? De repente, ¿qué encuentra? Símbolos, dragón, números. ¿Qué números se encuentra? 144,000. ¿Cuántas veces se repite el 7? Muchas veces. Y que el ángel que pisó la tierra, y el otro el agua, y que levantó la mano, y que un libro, que los sellos, y que las trompetas. Y cuando usted quiere entender, dice, no sé de qué se trata. Y si usted va al libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Y entonces usted va a encontrar que en el versículo 1 de Apocalipsis, ¿sí?, dice así, ¿la revelación de quién? Y cuando usted dice, la revelación de Jesucristo, es porque está oculto, es porque se reveló a Jesús. Ahora, ¿qué les parece si esta mañana damos, no es como una clase, porque realmente yo no sé dar clases, pero damos una pauta para ver si entendemos el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿les parece? Y vamos a ver qué extraemos en la profecía, la revelación de Jesucristo. Usted ha leído Apocalipsis 1 muchas veces y presentan ahí muchísimas cosas, pero bajo el amor y la revelación de Jesús que nos ama a nosotros, vamos a ver qué nos enseña. Pero para poder comprender un poquito más esto, yo quiero llevarlos, porque Hebreos 9:24 dice que entró ¿a dónde? Al santuario. Para comprender eso, nosotros necesitamos tener primeramente una clase esencial del santuario, que creo que la mayoría de los adventistas conocen el santuario. Así es que voy a pedir, gracias Marcos. Miren, aquí esta parte de arriba, ustedes están viendo en una forma gráfica lo que era el santuario en la tierra. Cuando Dios le dijo a Moisés, harán un santuario, le dijo cómo lo iba a fabricar y las medidas exactas y aún los muebles que llevaría. ¿Cómo estaba conformado un santuario en la tierra? Por 3 departamentos. Era el lugar que santísimo, el lugar santo y luego ¿qué? El atrio. 3 departamentos. Si usted le preguntan ahora, ¿con cuántos departamentos tenía el santuario en la tierra? ¿Usted cuántos va a decir? 3. ¿Se lo sabe de memoria? Empezamos con el de afuera. Perfecto, entonces no tengo problemas, avanzamos. Y luego usted entraba al atrio,
¿sí? Y encontraba dos muebles, que era el altar de bronce o de los holocaustos en el atrio. Y antes de entrar al lugar santo, estaba esa fuente, ese círculo con agua azul, era la fuente o lavacro. Miren, hermanos, quiero que entendamos algo. Desde que Adán pecó, ¿sí?, hasta que Cristo se presentó en esta tierra pasaron 4,000 años. Y cuando Adán pecó, Dios le dijo que tenía que morir. Pero no murió porque mató ¿qué? 2 corderitos, uno para él y otro para su esposa. Y gracias a haber sacrificado ese cordero y derramar la sangre, Adán no murió en ese instante. Entonces Adán comprendió que para que sus pecados fueran perdonados, ¿qué dice la palabra de Dios? Tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Sí comprendemos? Así es que el pueblo, cuando Adán salió del Edén, tenían que llevar ¿qué? Holocaustos. Por eso es que Dios no vio con agrado al hermano de ¿quién? Porque en vez de llevar un cordero, ¿creen que los frutos iba a haber derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados? No. Así fue de fácil. Sin derramamiento de sangre no había ¿qué? Perdón de pecados. Ahora fíjense. Cada vez que un patriarca tenía que ir, ¿sí?, a la presencia de Dios y que su familia y ellos se querían acercar a Dios y pedir perdón de pecados, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero. No estaba el santuario. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que en los primeros capítulos dice, y Abraham levantó ¿qué? Un altar. ¿Se fijan? Pero luego pasó el tiempo, ¿sí? Y como esto iba de generación en generación, el pueblo de Dios cayó ¿qué? Cautivo, ¿dónde? En Egipto. Y perdió de vista lo que Dios había dejado para que ellos tuvieran una comunión directa con el Padre, ¿sí o no? Imagínense. Es por eso que cuando salen de Egipto, ahora Dios les tiene que regresar nuevamente a su mente lo que Él necesitaba implantar para la salvación. ¿Y qué fue lo que les dijo? Haradme un santuario. Y dio las especificaciones y dijo que mañana y tarde, ¿qué pasaría? Vendrían todos, dice, y habrá sacrificios para el perdón de sus pecados. ¿Mañana y qué? Así es que si usted y yo viviésemos en el tiempo del pueblo de Israel después de Egipto, si usted quería perdón de sus pecados, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir. Fíjense, yo me puse a pensar, porque necesitamos pensar bien lo que pasaba. ¿Cuánto usted ama a su cachorrito? A su mascota. Cuando usted crea un cachorrito chiquito, ¡ay!, lo va viendo crecer. Fuera un pollo, un conejo, un chivito, un perrito, ¿sí? Y usted, ¡ay!, lo ve y le va alimentando. Y sobre todo porque dice la Escritura que cuando usted iba a presentar una ofrenda, la ofrenda debería ser ¿qué? Perfecta. Si era un cabrito, no tenía que tener mancha, ni cojo, ni ciego. Era perfecto. Así es que usted tenía que cuidar a ese animalito como bien. Si yo esta mañana le digo, pues, ¿tiene usted un cachorrito por ahí? ¿Qué te parece si lo traemos y lo matamos? Ahorita es una ley, ¿no? Hasta para los que matan perros, gatos. Pero usted, para pedir perdón de sus pecados, ese animalito que cuidó con tanto esmero, y usted pecó, tenía que llevarlo a la entrada, ahí donde está la flecha negra, usted llegaba. Y entonces le era dado un pedernal, una navaja, un cuchillo, y tenía que degollarlo a su propio animalito. Porque usted tenía el deseo de estar en contacto con Dios y que sus pecados fueran ¿qué? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué fue así? Porque Dios quería implantar en la mente del ser humano lo que el pecado era. Una cosa dolorosa. Y saben, pareciera ser que hoy en día es lo que más nos agrada. Pecar. Es tan fácil como respirar. Y por 4,000 años, hermanos, el pueblo hacía eso. Continuamente. Mañana y tarde. Y una vez al año, el sacerdote entraba desde ahí hasta el lugar santísimo
para borrar los pecados de todo el pueblo que se habían acumulado durante todo un año. Y llevaba un macho cabrío que tenía que degollarse. ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Ya se fijan lo difícil que era pecar? Lo doloroso que era llevar el animalito, y de eso usted lo tenía que llevar ahí lo llevaba. Ahora, el sacerdote tomaba la sangre del cordero y untaba en los 4 cuernos del altar de los holocaustos, y luego ya ponía la ofrenda para que se quemara, y llevaba sangre del cordero y lo rociaba en el lugar santo, señal de que su pecado había sido quitado de usted al animal, y del animal esa sangre era transferida al santuario. Entonces su pecado era llevado al santuario. Quiero que vayan comprendiendo Hebreos 9:24 ahora sí. Porque entró al santuario a presentarse ¿para quiénes? Para nosotros. Porque nuestros pecados, ¿a dónde se están yendo? Al santuario. Todos. Y así pasó. Hasta que un día, fíjense, un día, en el Jordán estaba Juan el Bautista, bautizando. Y de repente voltea a Juan y ve a quién, a Jesús. Y dijo a la multitud, ahí viene mi primo, ¿no? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fijan? 4000 años habían pasado y ahora el verdadero Cordero se estaba presentando ¿dónde? Con nosotros en la tierra. A comenzar un ministerio de una obra perfecta, porque 3 años y medio después, ¿a dónde fue Jesús? Al altar de los holocaustos. ¿Y dónde fue presentado el altar de los holocaustos para Jesús? En el Calvario. Entonces, si yo les pregunto que hay un santuario celestial en el cielo, ¿cuántos lugares tiene el santuario? El lugar santo, lugar santísimo y el atrio. Si yo les preguntara esta mañana, ¿dónde estuvo el atrio del lugar santísimo? ¿Dónde me dirían? Aquí en la tierra. Porque el sacrificio, ¿dónde lo tuvo Jesús? El altar de los holocaustos, simbolizado en la cruz del Calvario. ¿Ya? ¿Estamos? El estrado de tus pies aquí en la tierra. Aquí era el atrio. Es el atrio del santuario celestial. ¿De acuerdo? Ya dimos una pequeña tarea. Ahora, en el atrio solamente encontramos ¿qué? 2 muebles. El altar de los holocaustos y el lavacro. ¿Qué simbolizaba el lavacro? Después de que el sacerdote hacía todo eso, él tenía que llegar al lavacro, lavarse las manos, los pies, para poder entrar ¿dónde? ¿Sí? No tenía que tener suciedad de pecado. ¿Sabe qué simboliza el lavacro? Simboliza la resurrección de Jesús. ¿Saben? Yo me pongo a pensar, ¿cuán difícil fue para los discípulos no haber creído en esto? Porque cuando Jesús estaba en el Calvario muriendo, ¿qué pasó con los discípulos? Se desparramaron. Y tristemente ellos creían que él había sido ¿qué? Un profeta más. ¿Recuerdan aquellos 2 discípulos que iban caminando a Emaús? Iban llorando. ¡Oh! ¡Qué tristeza! Y Jesús se les presentó el día domingo después que resucitó. Y entonces les preguntó, oye, ¿qué plática es esa entre vosotros? ¿Por qué están tan tristes? Y comenzaron a decir, no, pues es que nosotros creímos en alguien y fue un profeta más, murió y está muerto, y pues estamos tristes. Y Jesús les dice, oigan, esperen un momento. ¿Acaso no escucharon de Moisés? De los salmos, de los proverbios, que aquel que había venido a morir resucitaría ¿qué? ¿Y qué empezó a sentir los discípulos? Dice que su corazón ardía con las palabras que este hombre hablaba. Y dice que se emocionaron tanto que fueron a buscar a sus compañeros. Y Jesús se le presentó ¿a quiénes? A sus discípulos. Jesús había resucitado. ¿Dónde resucitó Jesús? ¿En el atrio o en el lugar santo? En el atrio. Entonces quiere decir que el mueble los 2 muebles de que era el altar de bronce y la fuente, aquí estuvieron representados ¿dónde? ¿Estamos bien? ¿Cuántos lugares tiene el lugar santísimo, el santuario? 3. ¿Lugar qué? Santísimo, santo
y el atrio. Y si yo pregunto esta mañana, ¿dónde está el atrio del santuario celestial? ¿Dónde me dicen ustedes? ¿En la tierra? ¿De acuerdo? Ok, con esta clasecita, bueno, vamos a entrar al lugar santo para que ustedes puedan entender que cuando usted entraba al lugar santo, el sacerdote entraba al lugar santo, a su mano derecha encontraba la mesa de los panes. Enfrente de la mesa de los panes, ¿qué encontraba? El candelabro de 7 brazos. Y antes de entrar al lugar santísimo estaba el altar que siempre ardía. Ahora fíjense bien, cuando se menciona la palabra continuo, no solamente era el continuo sacrificio del atrio, sino que todo el santuario tenía un continuo. El altar del incienso, ese humito que salía tenía que estar, ¿qué? Constantemente ardiendo, continuamente, sin apagarse. ¿Está bien? Ok. Vamos a entender ahora Apocalipsis capítulo 1. ¿Les parece bien? Vamos para allá. Vamos a Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a saltarnos algunos textos porque ustedes ya han leído este capítulo. Vamos a ver qué es la revelación de Jesucristo y vamos a empezar a abrir este capítulo. Vamos a ir al versículo 4, 5 y 6. Aquí Juan va a hacer una alusión a lo que ya les comenté ahorita. Antes de entrar en materia, Juan tiene que hacer entender a las iglesias que les va a escribir de quién va a hablar. ¿De acuerdo? Dice, Juan a las 7 iglesias que están en ¿dónde? Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿sí? Del que era, ¿sí? El que es y el que ha de venir por segunda ocasión. De él le comienza a hablar. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese es un tema especial también. ¿Dónde estaba el trono cuando Jesús ascendió al cielo? Versículo 5. Y ahora sí dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Realmente él no fue el primero en resucitar y ir al cielo, porque el primero, ¿quién fue? Fue Moisés. Pero ¿por qué el primogénito fue él? Porque él fue una preeminencia del plan que tenía que realizar. ¿De acuerdo? Porque él era el único que podía hacer algo especial, como dice Hebreos 9:24. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, de la tierra. Y ahora fíjense bien, ¿qué dice? Al que nos ¿qué? Y nos de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Están conmigo? ¿Qué está haciendo Juan aquí? Cuando va a escribir a las 7 iglesias les dice, miren, voy a escribirles a ustedes, pero quiero que entiendan quién es este personaje del que voy a hablar. Juan está trayendo una alusión del ministerio de Cristo, ¿dónde? En la tierra. Porque fue aquel que nos amó. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su único hijo, para que muriera para aquellos que solamente le aman. ¿Así? Para todos. Él dio a su hijo para que todos aquellos que crean tengan ¿qué? Pregunto, ¿creen ustedes en Jesús? ¿Murió por nosotros? Juan le está dando una alusión a eso. Y que dice, y aquel que murió por nosotros y derramó ¿a dónde nos llevó? A la cruz del Calvario. Y que también resucitó y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Cuando Jesús subió al cielo, no subió solo. Por eso llevó una comitiva. ¿Se acuerdan de las primicias? Símbolo de aquellos que han de ir con Cristo Jesús por la eternidad. Amén. ¿Estás diciendo esto, Juan, sí o no? ¿Sí entendemos? ¿O me regreso un poquito más? ¿Está bien explicado? ¿Sí? Ok. Quiere decir que antes de que entre Juan a escribir lo que pasa, hace entender lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la tierra. Ahora, fíjense bien, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10, 9, 10, 11 y 12. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9, 10, 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla de Patmos. ¿Por qué Juan estaba en la isla de Patmos? Ustedes saben. Porque no lo podían matar. Recuerdan que hasta un caldo con aceite hirviendo le echaron y él no murió. Dijeron, no, pues este no muere, vamos a desterrarlo. Y lo echaron a una isla solitaria y dijo, allá no puede hacer nada. Pero estando en el día del Señor, dice que vino a él una visión. Dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sonó una voz fuerte, como de trompeta, pero dice Juan que ¿qué? Que escuchó. Primeramente dice, y escuché una voz, versículo 11. ¿Y qué dice esa voz? Yo soy el primero y el último. Escribe un libro ¿ahora qué? Lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en ¿dónde? Que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La pregunta es, ¿existían esas iglesias literalmente? Sí. ¿Y eran las únicas 7? No. Había más de una decena de iglesias que eran cristianas. Pero especialmente le dio ¿cuántas? 7. Ahora, no vamos a entrar mucho a la profecía de fechas y todo eso, pero esas 7 iglesias no eran las 7 iglesias literales, porque Juan estaba en una ¿qué? Visión. Y simbólicamente ahora Jesús le está presentando 7 iglesias, pero primeramente ¿qué hizo Juan? Escuchó una voz. ¿Y quién era el que le hablaba? Jesús. Yo soy, ¿qué dijo? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién solamente tiene ese título? Es Jesús. Escuchó la voz de Jesús que le hablaba. Y ahora le dices, ahora quiero que escribas lo que has visto. Y entonces, versículo 12, y dice que cuando escucha esa voz, dice versículo 12, y me volví, ¿para qué? La voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué vio? Pregunto, como buenos estudiantes, ¿dónde estaba Juan en visión cuando vio a Jesús en los 7 candelabros? En el lugar santo del tabernáculo celestial. ¿Sí? ¿Sí está bien así? ¿Estamos bien hasta aquí? Juan, antes de escribir las 7 iglesias, hace una alusión del ministerio de Cristo, ¿dónde? Ahora le dice, ok, pero ahora te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo, no en la tierra, sino ¿dónde? Amén. Amén, hermanos. ¿Usted quiere saber lo que hace Jesús en el cielo? ¿Qué comenzó haciendo cuando Jesús subió al santuario? Apocalipsis lo dice. Si usted conoce el santuario, usted va a entender Apocalipsis completamente. Ahora dice que es la revelación de Jesucristo. ¿Y Jesucristo es qué? Amor. Vamos a ver cómo se presenta. ¿Qué está haciendo Jesús en el santuario? ¿Y qué está haciendo en el candelabro? ¿Y qué representan los candelabros? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos da, ¿sí? Realmente el significado de los candeleros. Dice versículo 20 de Apocalipsis 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Entonces es un simbolismo, ¿no? Yo les dije que las 7 iglesias existían literalmente, ¿sí o no? Pero ahora cuando Jesús le dice, lo que tú has visto en el lugar santo del santuario, ¿dónde? Porque hasta allá fue Juan en visión. No lo llevó al tabernáculo terrenal, sino ¿a dónde? Al que entró. Hebreos 9:24. ¿Comienza a tener ya un significado para usted? Porque no entró Jesús, ¿dónde? A un tabernáculo hecho con manos, sino ¿a dónde? Al celestial. ¿Y qué está haciendo Jesús? Pues ahora Juan, cuando ve a Jesús en medio de los candelabros de oro, lo ve haciendo algo especial y le dice, escribe a las 7 iglesias. Pero Juan dijo, a las 7 iglesias que están aquí en Asia, yo estoy confinado, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a mandar las cartas? No te equivoques, Juan. Esas iglesias están representadas en los 7 brazos del candelabro de oro.
Ah, es un simbolismo. Entonces yo tengo que entender que esas iglesias como un simbolismo, debo de ir a la profecía. Si usted va a la profecía, va a entender que esas 7 iglesias van desde cuando Jesús asciende a los cielos, del año 34, cuando el evangelio comienza a esparcirse, comienzan a existir esas 7 iglesias simbólicas, que van desde cuando Jesús asciende a los cielos. Y la última iglesia, que es la iglesia, ¿cómo se llama la última? ¿Hasta qué tiempo va? Hasta cuando Cristo venga por segunda ocasión. Le va a presentar a Juan lo que va a suceder en el lapso de cuando Jesús sube al santuario hasta cuando Jesús, ¿qué? Vuelva por segunda ocasión. ¿Amén? Vamos entendiendo Apocalipsis 1. Ahora, ¿qué hacía el santuario, qué hacía el sacerdote? Para entender lo que Jesús hace en el santuario celestial, porque podemos decir, Jesús entró al santuario celestial, eso ya lo conocemos. Y de ahí va a pasar ¿a dónde? Al Santísimo, en 1844. Pero ¿qué es realmente lo que Jesús está haciendo en las 7 lámparas? Quiero llevarles a un texto antes de seguir. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía. ¿Es para allá? A ver. Ahí está. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 410. Dice, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. ¿Qué me está diciendo ahí? Que en el cielo, en el santuario celestial solamente hay 2 ¿qué? 2 departamentos. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí ¿cuántas lámparas? Apocalipsis capítulo 1, ¿sí o no? 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso. ¿El incienso de oro está en el lugar santo? Sí. Para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar ¿qué? El primer departamento del santuario en el cielo. ¿Y qué vio allí? Y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. El Espíritu Profecía corrobora que en Apocalipsis capítulo 1, Juan en su visión entró ¿a dónde? En lugar santo. Y vio las lámparas de 7 brazos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace Jesús ahí? Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7, ¿qué? Ok, a ver, ¿sí entendieron lo que está pasando ahí? ¿Dónde vio Juan? Vamos a preguntar, ¿dónde vio Juan a Jesús? ¿En el lugar? ¿En medio de los? ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 2? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Fíjense, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Camina, camina. Y de repente usted ve a una persona sentada así. ¿Qué está haciendo esa persona? Nada. Entonces quiere decir que el que anda caminando es porque está ¿qué? Trabajando. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en medio de las 7 lámparas? Trabajando. ¿Y qué trabajo hace? Levíticos capítulo 24. Vamos a Levíticos 24, versículo 1 al 4. ¿Lo puedes poner, Marcos? Levíticos capítulo 24. Ya está puesto. Fíjense lo que dice ahí, Levíticos 24, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? Ok, dice, fíjense bien. Habló ahora Jehová a Moisés, diciendo, escuchen bien lo que le dijo Dios a Moisés. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas que solamente en la noche, que no hay luz. Y cuando, fíjense, continuamente
fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Esto es ¿qué? Estatuto por vuestras. Pregunto, ¿estas lámparas deberían de arder por siempre? Pero el tabernáculo terrenal se acabó. ¿Seguirán ardiendo esas lámparas? Pregunto yo. Claro. Y cuando dijo que era un mandato, ¿qué? Perpetuo, es porque para siempre. Hasta que Cristo, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Lo que Jesús les dijo allá es un símbolo de lo que tiene que estar pasando, ¿dónde? ¿A quién vio caminando en las lámparas? Y el símbolo de andar es porque está, ¿qué? Ahora, ¿qué hace? Fíjense lo que sigue diciendo. Sobre el candelero, bueno, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Versículo 4. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de ¿quién? Hablando de orden, podemos sacar muchas cosas de ahí. Jamás dijo que primero iba a ser la Odisea. Él dio un orden. Éfeso, Esmirna, así, todas en orden. Y si estás trabajando ahí es porque cada una debe estar en su divino, en su orden. Y aparte, tiene que cuidar que esas lámparas no se apaguen. ¿Qué hacía el sumo sacerdote entonces? Si hacía falta aceite, corría inmediatamente, caminaba, traía aceite y ¿qué hacía? Le ponía. Y si el pábilo se ponía oscuro, que era la ceniza, y se iba a caer, ¿qué pasa cuando en una vela el pábilo se pone como ceniza y cae? Apaga la vela. Tiene que llegar el sumo sacerdote y cortar el pábilo y dejar el pábilo ¿qué? Limpio. Es un símbolo de que el sacerdote estaba ¿qué? Trabajando. ¿Qué hace Jesús en medio de las 7 lámparas? Trabajando. ¿Qué simbolizan las 7 lámparas? ¿Las 7 qué? Y esas iglesias van desde el año 34 hasta cuando Cristo ¿qué? Venga por segunda ocasión. ¿Jesús está trabajando por su iglesia? ¿Está trabajando por la 15 de mayo? Hermanos, por favor. Estamos hablando del amor de Jesús en la iglesia, en la escuela sabática. Hermanos, voy y pregunto, ¿Jesús trabaja por mí? Les voy a presentar un texto. Y si usted dice, amén, es porque no conoce a Dios. Les estoy dando una introducción al tema que voy a empezar. Fíjense bien. Voy a cambiar. Puedes cambiarlo porque creo que no sé hacer esto, Marcos. Ahí está. Ahí. Gracias, Marcos. Pongan atención. Fíjense lo que dice. Se habla de Cristo como ¿qué? Caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza ¿cómo? Su relación con las iglesias. Válgame la canción. ¿Les gusta tener una relación con su amigo o su amiga? ¿Les gustaría tener una relación con Cristo? Otra vez lo leo. Fíjense bien, así se simboliza su relación con Cristo, con sus iglesias. Está en constante comunicación con... Amén. Conoce su real. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario, ¿dónde? Hebreos 9:24. Ah, qué hermoso texto, Hebreos 9:24. ¿Sí? Y luego dice, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable ¿qué? Ay, híjole. Con constante desvelo y constante vigilancia observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas está a punto de apagarse, ¿sí? O si se apaga, si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama, languicería y ¿qué? Amén. ¿Qué? Ahora sí, ¿qué está haciendo Jesús en medio de los candelabros? ¿Por quién? Hebreos 9:24, porque Jesús no entró al santuario celestial
Perdón, al santuario hecho por manos, sino al celestial para presentarse por mí. ¿Por quién? Y si mi vela está a punto de apagarse, ¿qué hace él? Ay, hermano, si digo yo, Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Digo yo, qué bárbaro, Señor. ¿Cuánto nos ama? Aunque tu vela esté a punto de apagarse, si se dejara al cuidado del ser humano, ¿qué pasaría? Ay, hermano, somos bien dados a juzgar y a criticar a las personas. Si fuera por nosotros, nadie se salvaría. Wow. Amén. Arde nuestro corazón. Cuando Juan ve a Jesús en el tabernáculo celestial, en el santuario, y lo ve en medio de las lámparas, no está sentado, ¿está qué? A las 7 iglesias. ¿Dónde las tiene? En su mano derecha. ¿Dónde estamos nosotros? En su mano derecha. Ahora fíjense bien. Bueno, termina. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida. ¿Es coincidencia de que usted siga viniendo a la iglesia? No. A pesar, fíjense lo que voy a decir, porque estoy hablando de mí. A pesar del carácter tan horrible que tenga, Él quiere que mi lámpara siempre esté ¿qué? Yo quisiera terminar esta mañana con eso y irme. Pero quiero presentarles algo que nos lleva a nosotros, a nuestro tiempo. ¿Representan las lámparas las 7 iglesias? ¿Me puedes cambiar la gráfica, Marcos, por favor? Ahí está. Está hablando de 7 iglesias. Y cada brazo de cada candelabro simboliza una iglesia. ¿Y están qué? En orden. La primera, ¿quién fue? Éfeso. Si quieren anotarlo como gusten, pero si lo quieren aprender, Éfeso va desde el año 34 al 100. Después de Cristo. Y luego va Esmirna del 100 al 313. Después de Cristo. Y del 313 al 538 va Pérgamo. Del 538 a 1500 va Tiatira. Del 1500 a 1790 va Sardis. De 1790 a 1840 va la iglesia de Filadelfia. Y desde 1840 hasta que Cristo venga, es la última iglesia llamada. Y yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros esas 7? La Odisea, ¿verdad? ¿Usted ha leído las cartas a las iglesias? Mire, si Jesús está en las 7 lámparas, hubo un tiempo en que una de las iglesias estuvo a punto de apagar su luz. Esa época va del 538 a 1790. Llamada también la era ¿qué? Oscura. Pero ¿qué dice? Decía toda la gente, dice, el que está caminando en las lámparas está vigilando que la luz, y cuando estuvo a punto de apagarse, ¿a quién utilizó Jesús? A los valdenses, a los hugonotes, ¿sí? Para que aquella lámpara no se apagara. Y si usted se fija, cada iglesia, ¿sí? Se describe de la siguiente forma. Cristo la conoce, descripción de Cristo, ¿sí? Y, por ejemplo, en Éfeso, fíjense cómo la describe. Jesús tiene las 7 estrellas, camina entre los 7 candeleros, diciendo, tú no te preocupes, Éfeso. Yo soy el que estoy contigo y te tengo ¿dónde? En mi mano derecha. No te preocupes, Éfeso. Y luego Cristo la conoce. Yo sé tus obras, yo sé de tu trabajo, yo sé de tu paciencia. ¿Qué pasó con Éfeso? ¿Se estaba yendo? Sí. Y le dijo, oye, no pierdas tu primer amor, ¿sí? Porque da una alabanza, no se cansa, prueba a los maestros falsos y aborrece una falsa doctrina. Y luego le dice, reprensión, hey, no abandones tu primer amor. ¿Sí? Y así le va dando, y luego le dice, le da un consejo, arrepiéntete. No sigas así, arrepiéntete. Y luego le hace una advertencia, si tú no te arrepientes, voy a quitar tu ¿qué? Tu candelero.
¿Te fijas? Y por final le hace una recompensa. Si tú eres fiel, comerás ¿qué? Y así a cada una, a cada una. Ahora, vamos a la Odisea, porque yo soy de la iglesia laodicense. Primero, ¿cómo se le presenta a Jesús a la iglesia de la Odisea? Como el verdadero, el amén. Yo soy el único y el verdadero. Como el testigo fiel. Hey, no hay nadie fuera de mí. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, en pocas palabras, yo soy el único que puede ayudarte. No existe nadie más sino yo. Pero luego le dice, Cristo conoce, fíjense las obras de la Odisea. ¿Cuáles son? Conozco tus obras. ¿Son qué? Falsas. Y conozco tu verdadera condición. ¿Qué dice la Odisea? Tú te crees que eres rico. ¿Y realmente eres qué? Pobre, ciego, desnudo. ¿Quiénes son esos? ¿Se fijan? Y luego dice, bueno, te voy a dar una alabanza. Y Jesús busca una alabanza para la Odisea. ¿Y existe una? No hay. Así es que les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Saben por qué nuestra iglesia está como está, verdad? Porque estamos ahí. Y si usted quiere por sus propias fuerzas que su iglesia crezca, no se va a poder. Porque usted cree que es rico porque conoce las doctrinas, porque conoce de profecías. No, porque eres falso. Y luego todavía le dice, prefiero que seas ¿qué? ¿Frío o caliente? Porque si eres tibio, entonces yo me pregunté, ¿qué simbolismo tiene ser frío, caliente y tibio? Mire, en esta época de frío, usted no se mete la regadera tan fácilmente y le abre y le viene el agua fría. ¿Qué pasa si tiene frío y se mete con agua fría? Sí, ¿verdad? O se hacen como los que se echan el agua para un lado y para otro y ya se secan, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted regula la temperatura entre el agua fría y caliente? Usted se mete y ¿cómo le hace? Ese es el simbolismo de ser tibio, el confort, de querer tener lo frío y lo caliente. ¿Saben cómo le llama la Biblia eso? Corazones divididos. Porque queremos ir con Cristo al cielo, ¿verdad que sí? Amén. Pero deseamos las comodidades de la tierra. No digan. Yo sí. Yo todavía anhelo tener algo. Cuando estamos a punto de ver que Cristo va a salir del santuario, se llama tibieza. Corazón dividido, el confort de vivir en este mundo. No lo queremos abandonar. ¿Pero por qué frío? Porque frío es el simbolismo de llegar hasta dónde? Hasta el fondo. Y cuando nosotros llegamos a tocar fondo, ya no hay más para dónde ir abajo. ¿Y qué hace uno? Voltea uno para arriba. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Llegó hasta el fondo y cuando estuvo a punto de comer de las algarrobas de los puercos, ¿qué hizo? Levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Voy contigo. Por eso Jesús dice, mejor prefiero que seas ¿qué? Porque Él bien sabe que en esa condición ya no puedes ir más para abajo. Tienes que voltear para arriba. Así es que ese es mi estado laodicense. Si usted ve pleitos en la iglesia, problemas en la asociación, en la unión, en nuestra organización, hermanos, somos laodicenses. La diferencia la va a hacer cuando nosotros queramos tener la relación estrecha con Jesús y como lo presenta Jesús a la iglesia laodicense. Yo estoy, si alguno, ¿quién hace la diferencia? Cristo ya está. ¿Qué está haciendo Cristo en las lámparas? ¿Para quién? ¿Quién va a hacer la diferencia? Cuando te animes
abrir la puerta. ¿Sí me explico? Si el hermano no quiere venir a la iglesia, si la gente no quiere venir, no te preocupes. Tú y yo tenemos que abrir la puerta para que Cristo entre a nuestra vida. Y aquella lámpara, no. Hay un amor representado en la profecía de Apocalipsis 1, grandemente. Y si nosotros seguimos al 4, al 5, al 6, hermanos, vemos una situación tan grande. Vemos cómo Dios trabaja por nosotros todo el tiempo. Leemos el último versículo, que es Hebreos 9:24. ¿Lo puedes poner, Marcos, por favor? Hebreos 9:24. Y cada vez que usted lee este texto, entonces ya se va a imaginar lo que Jesús está haciendo. ¿Verdad que sí? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Y si yo pregunto esta mañana, ¿tiene algo especial de simbolismo para usted este texto? Uf. Usted cuando se hinca y pide perdón por sus pecados, ¿qué hace Jesús ante la presencia de Dios? Padre, perdónale su pecado, para que su vela pueda seguir prendida. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Feliz sábado.